Capítulo 7. Magnolia permaneció de pie, con la oreja pegada a la puerta, escuchando. Todo lo que podía oír era al duque, en el pequeño cuarto contiguo, golpeando la pared con los dos pies. Sabía que estaba tendido de espaldas en el suelo, y que, después de quitarse la chaqueta para acallar un poco el ruido con ella, estaba golpeando el muro húmedo con los pies, con todas sus fuerzas. Le había explicado lo que intentaba hacer y ella comprendía muy bien que si los bandidos los sorprendían, ya no habría oportunidad de escapar, porque era muy probable que los ataran para evitar que hicieran otro intento. Escuchaba, mientras oraba. La intensidad de sus oraciones, por alguna razón, la hacía sentir que su oído estaba más agudo que nunca y que pensaba con mayor claridad. Aunque el duque se mostraba tranquilo, ella sabía muy bien que estaba preocupado por la situación y eso hacía que el temor que sentía surgir en su interior amenazara, por momentos, con ahogarla. Debido a que quería ser valiente y deseaba que él pensara que era una muchacha controlada, hasta que la oscuridad cayó logró ocultar con éxito su temor. Sabía que si no lograban escapar, era muy probable que los bandidos los mataran cuando en Atenas ahorcaran a sus compañeros. De pronto se escuchó un gran estrépito que la hizo estremecer y comprendió que el duque había logrado, sin duda, su propósito de desmoronar parte de la pared y lo que había oído eran las piedras que rodaban por la cuesta de la montaña. Magnolia contuvo la respiración. Si los bandidos lo habían oído, también, se lanzarían como tromba hacia la prisión. Les habían llevado, unas 2 horas antes, pan negro, queso y una botella de vino local. Pero con los hombres que entraron en la celda no estaba el jefe del grupo y cuando Magnolia trató de hablar con ellos, no le contestaron. Solo la miraron con curiosidad, en una forma que a ella le pareció desagradable y que la hizo acercarse más al duque, buscando su protección. Dijeron algo que sin duda era impertinente o grosero, pero que ella por fortuna no comprendió y se alejaron, cerrando la puerta con llave tras ellos. Ahora Magnolia se quedó esperando. Pero los bandidos no parecieron hacer movimiento alguno y después de unos minutos de silencio, advirtió que el duque se hallaba cerca de ella. Se movió a tientas hacia él, palpando con las manos la oscuridad, hasta que logró tocarlo. Ahora, escúchame bien, dijo el duque con una voz profunda y seria. Posteriormente, Magnolia nunca se atrevió a pensar en ese terrible momento en el que, siguiendo las instrucciones del duque, se había arrastrado a través del boquete hecho en el muro, para descubrir que había un abismo de cientos de metros de profundidad directamente bajo ella. No mires hacia abajo, le ordenó el duque. Levántate con lentitud, de cara al muro de la prisión y aférrate a él con las 2 manos. También le ordenó, antes de salir de la celda, que se quitara los zapatos, para dar a sus pies una mejor oportunidad de asirse a las piedras. Le pareció que había demorado horas, aunque fueron en realidad solo 4 o 5 minutos, en dar la vuelta al muro de la prisión, siguiendo al duque paso a paso. Aunque el borde por el que avanzaban ahora era un poco más ancho, todavía había aquel espantoso precipicio bajo ellos. Sigue avanzando, le ordenó el duque en un murmullo. No mires hacia abajo. Acércate todo lo que puedas a la pared. No tienes que ir muy lejos. Debido a lo autoritario de su voz, ella le obedeció sin chistar, aunque su corazón palpitaba alocadamente, de miedo, y tenía los labios resecos. Cuando el borde llegó a su fin, el duque le ordenó que se detuviera y él se dejó caer de una altura de un par de metros. Entonces, aunque él le había dicho que no mirara, Magnolia pudo comprobar, a la luz de la luna, que había todavía que cruzar otro precipicio, causado por un deslizamiento de tierra, antes que pudiera llegar a la seguridad relativa de los árboles que se distinguían del otro lado. El duque le ayudó, con mucha gentileza, a bajar hacia donde él estaba, casi levantándola en vilo. Le dijo en una voz que ella apenas podía escuchar. Voy a llevarte sobre mi hombro. Es una posición incómoda, pero es la más segura, así que, confía en mí. Ella hubiese querido responder, pero, de algún modo, le era imposible hacerlo. Temía que el duque se diera cuenta de que sus dientes estaban castañeteando. Sin esperar su respuesta, él la levantó, se la echó al hombro al estilo de un bombero y comenzó a cruzar el abismo, pisando con firmeza el suelo, a cada paso que daba y aferrándose a las piedras salientes con una mano. Solo una vez,
Durante aquel peligroso recorrido, abrió Magnolia los ojos y cuando contempló lo que había debajo suyo, tuvo que ahogar el grito de terror que subió a su garganta. Cuando pensaba que el duque caería en cualquier momento y los dos morirían en el fondo del abismo, él estaba saltando hacia el otro lado. Llegó con ella al lugar seguro, junto a los arbustos que crecían junto al abismo. Y cuando ella se atrevió a mirar de nuevo, estaban ya a la sombra de los árboles. Él la puso de pie, con todo cuidado, y, mientras ella no podía hacer otra cosa que descansar su cabeza contra el hombro de él y recobrar la respiración, le dijo: «Tenemos que alejarnos de aquí a toda prisa. Es posible que sientas que se te sube la sangre a la cabeza, pero voy a llevarte del mismo modo, hasta que lleguemos a una parte donde puedas caminar sin zapatos, sin lastimarte». Ella no contestó porque le era imposible hacerlo. Una vez más él se la echó al hombro y sosteniéndola con fuerza con el brazo izquierdo, echó a correr. Magnolia no esperaba que él se moviera con tanta rapidez, o que fuera tan fuerte como para que el peso de ella no frenara la velocidad de su carrera. Sentía que era sacudida con violencia, pero la incomodidad no tenía importancia junto al conocimiento de que habían escapado y, con un poco de suerte, volverían a la seguridad del yate antes que sus captores pudieran descubrir lo que había sucedido. El duque siguió corriendo, tropezando a veces, resbalando otras en las piedras, pero siempre llevándola sostenida con firmeza, hasta que de pronto se detuvo y la bajó. ¿Qué sucede? Apenas si podía hablar y la sangre que se había agolpado en su cabeza la hacía sentirse mareada, pero Magnolia sintió el terror de que pudieran enfrentarse a un nuevo peligro inesperado. ¿Estás bien?, preguntó el duque. La forma en que te llevo debe ser horriblemente incómoda. Estoy bien, le aseguró Magnolia casi sin aliento. Por favor, vámonos, antes que vengan. Instintivamente el duque miró por encima de su hombro hacia la oscuridad que había tras ellos. A la luz de la luna pudieron ver el techo de su prisión por encima de los árboles. Parecía muy lejana, pero todavía había bastante distancia entre ellos y el yate. Por favor, démonos prisa, suplicó Magnolia. Ya puedo correr ahora. Hay demasiadas piedras en el camino, dijo el duque. La levantó en brazos, pero ahora la llevó abrazada, oprimida contra su pecho. Magnolia hubiera querido protestar, pero la cercanía de él, la sensación que le producía sentir el calor del cuerpo masculino a través de la camisa delgada en la que ella apoyaba la mejilla, le produjo una emoción extraña que nunca antes había sentido. Con los brazos apretados con firmeza en torno a ella, el duque empezó a correr de nuevo y ella se sintió segura porque estaba cerca de él. Aunque no podía entender lo que le sucedía, su temor había desaparecido y se sentía feliz. Tan feliz que en forma instintiva levantó el brazo izquierdo para rodear el cuello del duque y facilitar su tarea. Como si pensara que ella tenía miedo, el duque exclamó con una nota de triunfo en la voz. No te preocupes. Lo hemos logrado, ya no nos alcanzarán. En el momento mismo en que empezó a decir eso, se escucharon voces que gritaban en la distancia, detrás de ellos y, comprendiendo que había hablado demasiado pronto, el duque aumentó la velocidad y Magnolia se pegó a él con repentino terror. No era posible que perdieran la batalla en el último momento. No podía ser que los recapturaran después de esa peligrosa, aterradora fuga a través del precipicio. Le pareció, con pánico creciente, que las voces de los hombres se acercaban y se escuchó el sonido de un disparo, seguido de varios otros que retumbaron en el silencio de la noche. Oyó al duque lanzar una exclamación y entonces apareció frente a ellos la luz de dos linternas. Al acercarse vieron que eran marineros del yate. El duque llegó junto a ellos y al hacerlo una voz inglesa dijo: «Hemos estado terriblemente preocupados por sus señorías. Pensamos que habían tenido un accidente». «Fue algo peor que eso», contestó el duque, «pero volvamos al yate tan pronto como sea posible. No hay tiempo que perder». Un marinero se echó a correr con su linterna, delante de ellos, por el tortuoso sendero que descendía de los acantilados a la playa. El otro marinero se colocó detrás del duque. Un bote esperaba en la playa arenosa. El duque depositó a Magnolia en la embarcación, antes de ayudar a los marineros a empujarla hacia el agua. Las luces del yate fueron el espectáculo más hermoso que Magnolia había visto en su vida,
pero cuando los marineros comenzaron a remar hacia el barco, se escuchó un grito repentino, procedente de lo alto de los acantilados. Magnolia volvió la mirada y lanzó una exclamación de terror al ver las siluetas de los forajidos recortadas contra el cielo estrellado. «Rápido», ordenó el duque. «Pueden disparar». Mientras decía eso se escuchó el sonido de una explosión, la bala dio a bastante distancia y enseguida, por órdenes del duque, los marineros hicieron que el bote diera la vuelta al barco y quedaron fuera de la vista de los bandidos. Una escalera de cuerda les fue arrojada desde la cubierta y varios brazos ayudaron a Magnolia a trepar a bordo. Se quedó indecisa, temblando de miedo, hasta que el duque llegó a su lado. Él la tomó en sus brazos, gritando: «Hágase a la mar ahora mismo, Capitán Briggs. Hay armas a bordo. Hay varios rifles deportivos, su señoría. Tráiganlos», ordenó el duque. Llevó a Magnolia al salón y la depositó en el sofá más cercano. Como viera que iba a marcharse, extendió las manos hacia él, gritando: «No, no, no, me dejes». «Pueden». Se interrumpió, porque el duque había abandonado el salón y escuchó su voz reclamando un rifle. Entonces pensó con repentino terror que los malhechores podrían matarlo de un balazo, antes que el yate pudiera alejarse lo suficiente como para ponerse fuera de su alcance. Con las luces de las claraboyas y las linternas encendidas en la cubierta, el duque sería fácil blanco, y si lo mataban. El solo pensar en ello le hizo lanzar un grito ahogado. En ese momento empezó a escuchar el repentino estampido de disparos hechos desde la playa, seguido por el de los que hacían desde el yate. «Lo van a matar, yo sé que lo van a matar», murmuró en voz baja, antes de desmayarse. Le pareció que fue mucho tiempo después cuando recobró el conocimiento. Entonces, lo único que pareció importarle era que no se escuchaba ya el sonido de los disparos, sino el firme rugido de los motores del barco. Se estaban moviendo, se alejaban de los bandidos y el duque estaba sano y salvo, Jarvis se lo había dicho. Fue él quien la encontró inconsciente y quien, según comprendió después, la había llevado a su camarote, la había hecho volver en sí con brandy y la había ayudado a desvestirse antes de meterse en la cama. Estaba demasiado inquieta por el duque, demasiado exhausta por todo lo que había ocurrido, para sentir que él era más que una niñera atenta, y que ella estaba a su cargo. Solo cuando escuchó la voz del duque afuera, en el pasillo, preguntó llena de ansiedad: «Su señoría, ¿está bien?» «Está muy bien, milady. Ahora mismo me haré cargo de él. Supongo que quiere asearse. Le diré que usted quiere verlo». El valet no esperó su respuesta, sino que se marchó. Apoyada contra las almohadas, Magnolia pensó que el sonido de la voz del duque, en el camarote contiguo, era lo más reconfortante que había escuchado en su vida. Estaba vivo e ileso. Comprendió que ya no tenía por qué tener miedo. Podían estar tranquilos, descansar, después de todo lo que había sucedido. «Está a salvo». Las palabras subieron a sus labios, mientras sentía de nuevo que la llevaba en sus brazos, oprimida contra su pecho, y que ella escuchaba su corazón que palpitaba por efecto de la carrera que estaba realizando, en su intento por ponerla a salvo. Le había agradado la fuerza de sus brazos y la sensación de seguridad que le daba, a pesar del miedo que sentía. Comprendió que eso era algo que no deseaba perder nunca. Entonces, en el momento en que oyó al duque reír en el camarote de al lado, comprendió que lo amaba. Era tan asombroso, tan inesperado, que por un momento se quedó rígida, pensando que no podía ser cierto. Comprendió que era lo que había experimentado en Nueva York cuando el inglés bailó con ella y sintió deseos de verlo otra vez, nada más que esta ocasión parecía ser algo más profundo. Era tan intenso que invadía todo su cuerpo, desde la punta de los pies hasta el extremo de sus cabellos. «Lo amo», se dijo y sintió que no podía ser cierto, que debía estar soñando. ¿Cómo pudo haber sucedido? ¿Cómo podía amar a un hombre al que había odiado y despreciado? Pero su cerebro le dijo que su amor era muy comprensible. El duque no solo era el hombre más apuesto y atractivo que había visto en su vida, sino también el más bondadoso, el más gentil y el más protector que había conocido. Era lo bastante inteligente para comprender que ningún otro hombre, ni siquiera su padre, habría sido lo bastante listo para hacerla caminar,
sin gritar de miedo, por un borde de unos cuantos centímetros de ancho, en el que un resbalón habría sido mortal. Gracias a que el duque la había hecho confiar en él y gracias a que, según comprendía ahora, lo amaba, no supuso ni por un momento que no lograría lo que se había propuesto. Es maravilloso. Magnífico, se dijo y sintió que su corazón palpitaba más aprisa, pero muy diferente de como lo había hecho durante la fuga. La puerta de su camarote se abrió, pero cuando levantó la vista ansiosa descubrió que no era el duque, sino Jarvis. Su señoría le envía sus respetos, milady. El cocinero ha preparado una sopa nutritiva para ustedes, que ya debe estar lista, y su señoría quiere saber si puede tomarla aquí, con usted. Sí, por supuesto. Exclamó Magnolia, llena de ansiedad. Jarvis desapareció y volvió unos minutos después con una bandeja en la que había una sopera y 2 tazas, además de una botella de champaña en una cubeta de hielo. Arregló todo en una mesita junto a la cama y Magnolia comprendió que aunque no tenía hambre, porque el duque le había hecho comer algo de lo que los bandidos les habían llevado, con objeto de que no perdiera las fuerzas, comería toda la sopa que fuera necesaria con tal de que él se quedara largo tiempo con ella. Su señoría está terminando de bañarse, le informó Jarvis y abandonó el camarote. Cuando la puerta se abrió de nuevo, fue el duque quien entró. Tanto las manos como la ropa que llevaba puesta cuando escaparon estaban muy sucias, como las suyas, recordó Magnolia. Se habían manchado durante su estancia en la celda y su escapatoria. Ahora el duque llevaba puesta una larga bata de satén azul oscuro y un pañuelo de seda blanca anudado al cuello, que le daba un aspecto un tanto bohemio. Su cabello, recién lavado, estaba todavía húmedo. Debido a que se sentía muy feliz de verlo, Magnolia no pensó en su propia apariencia. No comprendió que en el lecho de sábanas color rosa, con el cabello rubio cayendo sobre sus hombros, estaba muy hermosa, casi insustancial, en tanto que sus ojos parecían llenarle el rostro. ¿Ya te sientes bien?, preguntó el duque con su voz profunda, al acercarse al lecho. Sí, gracias. Jarvis me dijo que te desmayaste. Fue muy tonto de mi parte, pero tenía tanto miedo de que pudieran herirte. Se hizo un leve silencio. Entonces el duque preguntó: ¿estabas pensando en mí? Sí, y estaba segura de que querían matarte por ser tan listo como para escapar de ellos. Bueno, pues no lo hicieron, declaró el duque en tono de satisfacción, y, en realidad, herimos a 2 de ellos, si no es que no estaban muertos. Mientras hablaba sirvió otra taza para él. Magnolia tomó la sopa porque él se la había dado, pero comprendió que no tenía hambre y después de unos cuantos sorbos, la dejó de nuevo sobre la mesa, junto a la cama. Mientras el duque bebía su sopa, Magnolia advirtió que sus ojos no se alejaban de ella y eso la hizo sentir muy tímida. Al mismo tiempo, porque él estaba ahí, porque estaba a salvo, ella sentía una inexplicable alegría que parecía iluminar el camarote como si estuviera lleno de luz del sol. El duque terminó de beber y dijo: ¿cómo pude imaginar, cómo pude soñar siquiera, que íbamos a vernos envueltos en una situación tan terrible? Pero como hemos sobrevivido y pienso que lo hemos hecho con honores, creo que deberíamos brindar por nosotros. Jarvis entró en ese momento en el camarote y retiró la sopera y las tazas, dejando solo el champaña. El duque llenó 2 copas, alcanzó una a Magnolia y levantó la suya. Sus ojos se encontraron con los suyos y dijo con mucha suavidad: a la mujer más valerosa que he conocido. Magnolia sintió que la sangre se agolpaba en sus mejillas, pero contestó: al hombre más valeroso de la tierra, al hombre lo bastante audaz para salvarnos. Magnolia parpadeó y sus pestañas sombrearon sus mejillas mientras tomaba un sorbo de champaña. Entonces, con un salto de su corazón, advirtió que el duque se había sentado en el borde de la cama, frente a ella. Quiero decirte, murmuró él, lo maravillosa que estuviste. Creo que cualquier otra mujer, en esas circunstancias, hubiera gritado, o llorado, o cuando menos hubiera protestado y se hubiera quejado. Debido a lo que dijo y al tono de voz que nunca antes había escuchado en su boca, Magnolia no solo se sintió tímida, sino que las lágrimas asomaron a sus ojos.
Era tan maravilloso que pensara así de ella cuando había sido él quien había hecho posible la fuga, él quien la había llevado al lugar seguro. Si no hubiera sido tan fuerte, habrían sido fácilmente recapturados y se encontrarían ahora en una posición muy diferente. Tú fuiste, el maravilloso, exclamó ella emocionada. El duque bajó su copa. Es difícil encontrar las palabras adecuadas para decirte lo que siento, dijo él. Tengo un miedo desesperado, Magnolia, de asustarte. No creo que, después de este día, contestó ella un poco indecisa, tendré miedo, de nada, si tú estás conmigo. Espero que eso sea verdad, respondió el duque, pero no estaba pensando en tu miedo de los forajidos, sino de mí. El duque notó que el rubor que invadía su rostro realzaba su hermosura. Advirtió, también, que sus palabras la habían hecho temblar un poco, pero comprendió que esta vez no era de miedo. Entonces dijo con mucha suavidad: si no fueras una heredera y no estuvieras ya casada, te pediría de rodillas si fuera necesario, que aceptaras ser mi esposa. Supo, al decir eso, cómo debía sentir el jugador que apostaba todo lo que tenía en el mundo a una jugada y rezaba porque saliera la carta que él necesitaba. Después de lo que a él le pareció una larga pausa, Magnolia contestó: si no fueras un duque y no tuvieras una esposa muy posesiva, yo te diría. Sí. El duque contuvo el aliento. Es posesiva mi esposa. Muy, muy posesiva. Jamás dejará que te vayas. El duque se acercó un poco más. Mi amor, mi vida, exclamó. ¿Es cierto eso? Magnolia no contestó y después de un momento el duque agregó en un tono diferente: por lo que más quieras, Magnolia, no juegues conmigo. Te quiero con tanta desesperación, que no puedo pensar con claridad. Pero no podría soportar que, llena de miedo, me rehuyeras otra vez. Haré todo lo que tú quieras, pero te suplico que trates de confiar en mí. Magnolia levantó la vista hacia él y vio que el rostro del duque estaba muy cerca del suyo. Yo confío en ti, murmuró. Y te amo. El duque lanzó un sonido indescifrable y tomó las manos de ella entre las suyas. ¿Lo dices de veras?, preguntó. Oh, mi amor, cuando iba corriendo contigo en brazos hacia la salvación, tuve la extraña sensación de que corría también hacia nuestra felicidad. Yo pensé también eso. Sentía tu corazón latiendo contra el mío y quería tenerte más cerca todavía. Eso es lo que vas a lograr ahora. La rodeó con sus brazos y, con lentitud, con mucha lentitud, como si todavía tuviera miedo de asustarla, sus labios encontraron los de ella. Al besarla comprendió que, como esperaba, su boca era suave, dulce e inocente y le producía un éxtasis que jamás en su vida había conocido. Para Magnolia era todo lo que había deseado, lo que pensó que nunca encontraría. Era el amor que siempre había creído estaría fuera de su alcance, un amor que no tenía nada que ver con su dinero, sino solo con ella misma. Sintió que en aquel beso le daba al duque su alma y su corazón enteros, pero estaba segura de que eso era también lo que él le entregaba. Cuando sus labios se tornaron más exigentes, Magnolia sintió que el duque la llevaba a la cumbre más alta de las montañas, que el mundo quedaba atrás y solo existían las estrellas, el cielo y ellos. Hubiera querido apretarse más contra él y cuando por fin el duque levantó la cabeza, Magnolia dijo con una voz que parecía temblar de felicidad: te quiero, te amo. Y yo te amo a ti, mi adorada. Te amo porque eres la persona más encantadora que he conocido en mi vida, y porque creo que tú y yo estábamos destinados uno al otro desde los albores del tiempo. Me gustaría creer eso, dijo Magnolia. Y no importaría quiénes fuéramos, ni lo que poseyéramos, nos amaríamos igual, ¿verdad? El duque comprendió lo importante que era su pregunta. Yo te amaría tanto como ahora, contestó, aunque hubieras nacido en el arroyo y no tuvieras nada más que tus adorables labios. La besó de nuevo hasta que ella sintió que alcanzaba un éxtasis jamás soñado. Te amo, murmuró cuando pudo hablar. Y quisiera que no fueras un duque, entonces podríamos vivir en una casita, perdida en las montañas, donde yo podría cuidarte, y demostrarte que nada tiene la menor importancia para mí,
excepto, tú, que eres tan valeroso. ¿De veras crees que soy valeroso?, preguntó el duque. Bajó la vista hacia ella y Magnolia pudo ver el amor en sus ojos cuando añadió: eres la persona más hermosa que he visto, además de ser la más inteligente y la más valiente. Pero ahora tienes que ser algo más. ¿Qué es? La más amorosa. Quiero tu amor, Magnolia, lo deseo con desesperación. Ya no puedo imaginar mi vida sin ti. Es tuyo, todo tuyo, respondió ella con una nota de pasión en la voz. Quiero pertenecerte, estar contigo, siempre, segura, como me sentí cuando me llevabas a través de ese horrible precipicio. Te protegeré en el futuro mucho mejor de lo que lo he hecho hasta ahora, prometió el duque con firmeza. Tal vez fue una buena cosa lo que sucedió, porque me hizo comprender lo mucho que te amaba. Cuando pensé que los malhechores podían matarte, sentí que si tú morías, mi vida entera se haría 1000 pedazos. Mi preciosa, mi amor, exclamó el duque. Fue tonto e imprudente de mi parte no comprender que en lugares primitivos y agrestes como ese siempre hay individuos que quieren usar a la gente para sus propios fines. No tengo miedo de ellos, si tú estás conmigo. Nunca dejaré que tengas miedo de nada, y, por supuesto, que lo tengas de mí, jamás. Tendré miedo, solo si te enfadas conmigo. ¿Cómo podría enfadarme con alguien tan dulce y perfecta? Podría haber otras 10.000 rosas rojas. El duque se echó a reír. Si las hay, te haré pagar por ellas con 10.000 besos. Eso me gustaría. Magnolia rodeó su cuello con los brazos para atraerlo hacia ella, al decir eso, pero en lugar de besarla en los labios, como ella esperaba, la besó en el cuello y la sintió temblar con una nueva sensación para ella desconocida. La besó hasta que su respiración comenzó a surgir jadeante de sus labios, sus párpados parecieron hacerse pesados y se movió bajo las sábanas. Magnolia no comprendía lo que estaba sintiendo, pero quería que la siguiera besando, de un modo excitante, extraño, que era diferente, muy diferente de lo que ella había imaginado que nadie pudiera sentir. Te amo, Magnolia, repitió el duque con voz profunda y ronca. Y te deseo, mi amor, te deseo como mi esposa. Pero no haré nada que tú no quieras que yo haga. Yo quiero estar cerca de ti, murmuró Magnolia. Más, mucho más, cerca, por favor, mi amor, mi adorado Selden, hazme tu esposa, tu verdadera esposa. El duque lanzó una exclamación triunfal, apagó las luces, todas menos una, y quitándose la bata se deslizó dentro del lecho, junto a ella. El duque la tomó en sus brazos. Es un poco tarde para decir esto ahora, mi adorada, pero te prometí que no te tocaría hasta que tú me pidieras que lo hiciera. Magnolia lanzó una carcajada de franca felicidad, que borró toda su timidez y moviéndose más cerca del duque de lo que ya estaba, murmuró. Tócame, por favor, tócame, solo que, Selden. Solo que. Me haces sentir, tan extraña, tan excitada. Eso es lo que quiero que sientas, dijo el duque, y si yo te excito a ti, tú, mi adorada mujercita, me excitas hasta la locura. Su voz era ronca de pasión, pero trató de controlarse y añadió. Pero seré muy gentil. No debes permitir que te asuste o te escandalice. Al decir eso retiró el camisón de sus hombros y su mano empezó a acariciar sus senos. Te quiero, exclamó Magnolia. Te quiero y todo lo que tú hagas, será perfecto y divino. Te amo. Te adoro. Te idolatro. Exclamó el duque. Entonces sus corazones empezaron a latir al unísono y su beso fue el de un luchador, de un conquistador que había enfrentado enemigos tremendos y había salido victorioso. Sin embargo, fue muy gentil cuando ella se rindió a la insistencia de su boca, de sus manos y de su cuerpo. El amor los transportó hasta el mismo cielo y en ese momento comprendieron que nada importaba excepto que, como hombre y mujer, eran ahora uno solo y lo serían a través de la eternidad.